De esta mañana es Saúl el rey, y el título de la predicación es La tragedia de un ungido. Cada palabra de ese título tiene mucha importancia para comprender lo que pasó en el alma de Saúl. La serie que estoy predicando desde el domingo pasado se llama Asuntos del Alma. Y usé la palabra asuntos, al final terminé usando esa palabra porque son esas cuestiones que están allá dentro de nuestro corazón y que para los demás es muy difícil de percibir porque parece que nos quedáramos en la obertura de la vida de las demás personas. Es más, nos gusta presentar la obertura de nuestras vidas, pero no nos gusta presentar las emociones que generan los dramas, las tramas, los nudos de la historia de nuestras vidas. Y es ahí, en esa porción, en donde se descubre esencialmente quiénes somos y cuáles son nuestros asuntos del alma. Todos lidiamos con asuntos del alma. Y dijimos la otra vez que en el alma tratamos de ubicar todos los sentimientos, los pensamientos, las reacciones, lo que somos interiormente, la vida que no es la material. De hecho, alma es un sinónimo de vida, pero además ahí se manifiesta el reflejo de nuestras decisiones y de nuestra voluntad, donde escogemos ser lo que debemos ser o fingir ser lo que no somos. Es en el alma donde se genera la malicia, pero también se genera el amor verdadero. Ahí es donde se genera la maldad prevista, como se genera la bondad exhibida. Todo se genera ahí en el alma. Y en el personaje que vamos a tratar esta mañana, y debemos recordar que todos lidiamos con esos asuntos del alma, su asunto principal del alma, y vamos, hermanos, que puede haber más, pero el asunto principal del alma de Saúl tuvo que ver con su ego. Todos tenemos ego. Todititos, es parte inherente del ser humano, es el ser que somos, es la totalidad de nuestra parte no material, eso es el ego. Y no ha sido puesto por el diablo, es parte de la creación y de la obra de Dios en la raza humana. Un ser, un sentir, un pensar, una libertad, un albedrío, una determinación, voluntad, emociones, sentimientos, cosas que ninguna otra criatura tiene, radican en esa parte del ser que somos verdaderamente. Por supuesto, Dios tiene opiniones acerca de eso, y el egocentrismo, que lo vamos a definir más adelante, se volvió el peor enemigo de este hombre ungido por Dios, escogido por Dios, respaldado por Dios. No es cualquiera. Si pensaba que Saúl era un perverso que se había metido en la historia de Dios porque Dios se descuidó, no es cierto. Dios lo ungió. Así que vamos a tratar de aprender de él, y como en una ópera, no voy a comenzar la vida de él por la obertura, ni siquiera por el nudo o trama de su historia. Voy a ir al trágico finale, y de ahí vamos a comenzar. Le voy a pedir que busque el primer libro de Crónicas en el capítulo 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 1. Dice la Biblia: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos. Y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas.
Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes que Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl sin cabeza y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Padre, esta es de las historias más tristes de la Biblia, Señor. Quizá por diversas razones tenemos muy mala imagen de Saúl, el rey. Ayúdanos esta mañana a balancear, a valorar otros factores de su alma, de las cosas que terminaron afectando su vida hasta llegar a este trágico final. Señor, háblanos, porque Saúl puedo ser yo, Señor. Porque Saúl puede ser cualquiera. Porque todos tenemos un algo de Saúl en el corazón. Y para que, Señor, no como él, terminemos quitándonos la vida, no los signos vitales, pero la vida, que en lugar de eso nos volvamos a ti. Háblanos a cada uno, Señor, para hacer de nuestros asuntos del alma una victoria y no un trágico final. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Saúl, no conozco ninguna ópera que hable del rey Saúl. No estoy seguro, Milton, creo que no, ¿verdad? Hay de otros personajes, hay de Nabucodonosor, está Nabucco, una obra de Verdi maravillosa, una musicalización que yo no soy italiano, entiendo lo que pasa en la ópera, pero igual la piel se me pone de gallina cuando oigo algunas porciones de Nabucco. Pero Saúl es una historia súper trágica. Y siempre pensamos en el individuo, pero aquí hay una nación, aquí hay adultos, hay ancianos, hay niños, hay mujeres, hay una visión de país, hay un plan de Dios, hay tantísimas cosas que uno solo ve a veces a Saúl y termina diciendo, bien merecido lo tenía. Y cada vez que uno dice una palabra como esta, se lo merece porque no supo hacer lo que Dios le mandó a hacer. Creo que deberíamos, como dice algún dicho, poner nuestras barbas en remojo cuando vemos las del vecino ser afectadas. Porque somos muy buenos para señalar, no, es que fulano de tal cosa, no, es que fulano, y no hemos vivido lo que ese fulano ha vivido. Y Saúl no lo quiero llevar a un nivel que no merece por algunas cosas que él hizo. Pero Saúl puedo ser yo perfectamente. Tengo rasgos de Saúl. Hace muchos años que fue la tarde, noche, que tomé la decisión de salir de mi antigua iglesia. Leí un libro que se llama El perfil de 3 monarcas. Es una pieza teatral que ojalá jóvenes algún día la pudieran presentar en la iglesia con gran producción. Se cuenta la historia de Saúl, de David y de Absalón. Y venía en un vuelo de Ciudad de México que dura 2 horas para llegar hasta acá, a San Salvador y un poquito más. Y comencé a leer el libro en la sala de espera del Benito Juárez. Y en el vuelo, cuando llegué a San Salvador, había leído completamente el libro y no paré de llorar en todo el camino. Porque describe a un Saúl que puedo ser yo. Me dan ganas de ser el David que es descrito también ahí. Y por otro lado me doy cuenta que tengo rasgos de Absalón.
Yo le ruego en el nombre de Jesús que esta mañana no se sustraiga de la posibilidad de un Saúl circulando en sus asuntos del alma. Saúl tuvo varios egocéntricos asuntos del alma, como en una ópera. No vamos a buscar todos estos versículos, pero hay pasajes, especialmente el primer libro de Samuel, y ahí sí vamos a leer más adelante algunos textos, pero mire estas frases y lo que producen en el ego de una persona. Le preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba allí. Lo estaban buscando para ungirlo como rey, para presentarlo como rey. ¿Por qué Saúl no está allí? Y el Señor les dijo: búsquenlo entre el equipaje, pues allí está escondido. Ahí está escondido. Saúl era un hombronazo, hermanos, pero un hombronazo. Hombros arriba, nadie sobrepasaba su estatura. Él, ya voy a hablar de las cosas de su obertura, es una maravilla. Él es una maravilla, pero el día que lo van a presentar se ve esconder. Tiene tanto miedo y tanta inseguridad que se ve esconder en medio de todo lo de viaje que habían llevado para el momento de su presentación pública delante de la nación. Otro pasaje interesante es en el capítulo 18. Siendo ya rey, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que le den el reino. A partir de entonces Saúl miraba a David con recelo, y Dios hizo que un espíritu malo atormentara a Saúl y comenzó a delirar como un loco. Asuntos del alma que uno no públicamente o audiblemente, pero en su alma delira, creyendo que no merece lo que está recibiendo o creyendo que debe recibir más de lo que está recibiendo. A veces nuestra alma nos juega estas pasadas, y mire cómo se va perfilando el alma de un Saúl altamente egocéntrico. Yo merecía eso, a mí no me tomaron en cuenta. Esto no se lo decimos a nadie, pero mi alma y yo lo sabemos muy bien. Así fue él. En esta ocasión explota, y a solas él dice: a David le están dando 10,000 y a mí solo me están dando 1,000. Solo falta que le den el reino a este muchacho. Y lo declaró su enemigo de ahí en adelante. Asuntos del alma. No hizo una publicación, no lo puso en Facebook, ni lo puso en Instagram. Simplemente él y su alma. Otra frase que aparece respecto de él: el rey estaba temeroso de David. Esto es más adelante en el mismo capítulo 18. Pero cuando Jehová estaba con él por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Cuando Saúl comprobó que Dios protegía a David y que su hija Mical en verdad lo amaba, tuvo mucho más temor de David y se convirtió en su peor enemigo. Temor, inseguridad, combinación horrible en el ego. Las dos cosas. No hay persona más violenta que las personas que están asustadas y que son inseguros de quién son y qué tienen o qué deben tener. Enfrentar a una persona con dos características como esas es encontrarse con un oso furioso. Así son. Ese es el alma de Saúl. El egocentrismo lo debemos entender de algunas maneras. Dice el diccionario de la Real Academia, dice que es la exagerada, y subrayo la palabra exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como centro de la atención y actividad generales. Exagerada exaltación de la propia personalidad. La segunda cosa que debo decirle respecto del egocentrismo es que es la tendencia psicológica a verse a sí mismo como el centro del universo, considerando que las propias opiniones e intereses son más importantes que la de cualquier otro, de la de todos los demás. Egocentrismo se manifiesta en una autoimagen totalmente distorsionada, porque autoimagen es esa manera que tenemos de pensar acerca de nosotros mismos. Y cuando esa autoimagen se distorsiona, se está presentando el egocentrismo como el principal agente que detona esta distorsión de la persona que soy. Falta de empatía, temor a perder el reconocimiento y la admiración, a menudo todo esto oculto con las inseguridades
de prepotencia. Se oculta dentro de la prepotencia. Quiero, si fuera Pavarotti, intentaría cantarles. Quiero cantarles la espectacular obertura de Saúl primero, para que lo podamos conocer. Y en el primer libro de Samuel, yo siempre he dicho que el primer libro de Samuel es un libro dedicado al rey David. Déjeme sugerir esta mañana que también es dedicado al rey Saúl. Las menciones, las historias que aparecen de Saúl son un gran montón. He llegado a verle con otros ojos. Sé de lo que fue responsable. Sé que lo que hizo fue perverso. Pero también sé que uno suele estar cerca de estas cosas también. Por eso mejor no juzgar, no señalar y quizás hasta lamentar que una vida tan, pero tan poderosa, tan posibilitada de hacer la voluntad de Dios se convierte en una ópera de este tipo. Déjeme contar la obertura de Saúl. Capítulos 9 y 10. No voy a poder leer todos los textos que aparecen ahí, pero les relato rápidamente. Por ejemplo, en el capítulo 9 se dice que era de reconocida ascendencia. No era cualquier 5 de yuca. Ya no existe 5 de yuca, por cierto, hermanos, ¿verdad? Una noche de esta fuimos a Antiguo Cuscatlán y decía yuca de Huayúa. Y cuando digo el plato pequeño, 6.75, brother, que traen la yuca de Colombia o qué onda, pero ya no hay 5 de yuca, ya no existe. Pero tengo una proveedora de yuca en Huayúa, doña Delmi, que todavía por $1 me sirve una hoja deliciosa con yuca y chicharrones y cachete de tunco y todo lo demás. Saludable, todo saludable. Pero en su ascendencia es un personajazo. Su familia no es una miseria de familia que está por ahí perdida en la nación de Israel. Tiene un físico privilegiado, el hombre es altísimo. El capítulo 10, versículo 23 dice que sobre hombros arriba nadie lo sobrepasaba, nadie. Era un hombre grande, muy bien parecido, guapo si quieren, guapo, un hombre fuerte, tremendo hombre. Muy reconocido por la gente, era conocido por toda la gente como el hijo de Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y dice que era un hombre valeroso también, súper valeroso. Y su familia con todo esa historia tremenda. Escogido por Dios, en el capítulo 9, versículo 15, dice claramente: un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Así que si alguna vez que pensamos que Saúl tomó un reino que no le pertenecía, no es cierto. Dios puso su mano sobre él, lo vio y lo presentó a Samuel para que lo ungiera. Además de eso, es muy exaltado delante de toda la gente. En el mismo capítulo, pero versículo 22 en adelante, dice: Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo en la sala y le dio lugar a la cabecera de los convidados. Ahí está la plana mayor de la nación de Israel en ese momento, que no tiene rey, porque Saúl fue el primer rey de la nación de Israel. Pero ahí están los poderosos, los sabios, los religiosos. Ahí está lo mejor de lo mejor, la crema innata de la nación. Y a él lo ponen a la cabeza de la mesa. A la cabeza de la mesa. Y estando allí con los convidados, que eran unos 30 hombres, dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di. Samuel, el juez de Israel, ha ido a escoger la mejor pieza de carne para que se la sirvan a él. No sé, un lomito de aguja o una entraña, no sé qué era, pero era la mejor pieza que había en aquel momento. Un vacío, no sé qué parte de la res era, pero dice: el cual te dije que guardaras aparte. Y entonces alzó el cocinero una espaldilla, lomito, ¿verdad? Lomito, con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado para ti.
Así que el hombre es exaltado y reconocido por medio mundo. Públicamente es presentado a los líderes de la nación. Públicamente. Esta es su abertura, es todo lo maravilloso que es. Si estuviéramos en un concierto y con una orquesta presente tocando, aquí habría muchos alegros y había un sonido de trompetas y habría un sonido de bombos y habría una espectacularidad en la pieza, porque se está describiendo quién es esta persona vista desde afuera. Además, es ungido personalmente por Samuel, que era el gobernante hasta ese momento sobre la nación de Israel. Es ungido por él. Toma el aceite y lo derrama sobre él, y eso significaba que él era escogido como rey de la nación, primer rey de la nación de Israel. Y además es dotado de una manera especial por el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 10, versículo 6 en adelante, dice de la siguiente manera, porque aquí está esa obra de respaldo del Espíritu. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre totalmente transformado. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios estará contigo. Esto a mí me impresiona, esa entrega que hace Dios de dones, de talento, de habilidad, de capacidades, de todo. Es la persona mejor preparada en aquel momento en la nación de Israel. Así que si usted piensa que Saúl no tenía la capacidad para ser el rey, no es cierto. Es un hombre muy dotado, es un hombre que tiene grandes habilidades, no todas propias, pero todas ellas bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios, que era un hombre espiritual en ese momento, 100%, hermanos, 100%. Pero por allá resuenan algunas voces que dicen: sí, pero se escondió entre el equipaje cuando lo iban a presentar a la nación. Sí, pero los que lo conocemos de verdad no creemos en él. Pero eso es lo que ve la nación, ese don del Espíritu que está sobre él. En el versículo 11 del capítulo 10 dice: aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Todavía es el hijo de Cis, de la familia tal. Saúl también entre los profetas. Ven, la gente nota que hay una transformación, que hay un gran cambio en aquel hombre, y comienza a adorar a Dios y a profetizar, que no es un adivino. Ojo, que ser profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también no significa que le adivinaba la vida y milagro a la gente. Significa que declaraba la voluntad expresa de Dios por medio de ellos. Y él está de repente en un rol que nadie le conocía, pero que es una maravilla. ¿Y sabe qué es lo mejor o lo peor de todo esto? Que todo le ocurrió en apenas unas horas. En unas horas. Y debe haber sido muy abrumador, porque a veces en la vida nos atropella todo esto junto. Y llegamos a creer que hemos recibido tal plenitud de bendición y somos tal calidad de personas y tenemos tantos dones y talentos y somos tan hábiles, especialmente si todo pasa en pocas horas de nuestra vida, que empezamos a pensar como rey antes que pensar como siervo. Y por eso abruma. Y sabe todavía que es peor que esto, que no nos damos cuenta de cuán abrumador es recibir tantas cosas de Dios, y te nombran una cosa y te ponen en autoridad y te dan muchos beneficios y tenés el reconocimiento de la gente, y la gente cuando ve te saluda de manera muy especial y dice: sos un varón tremendo, una mujer tremenda, y aquí nosotros te reconocemos. Obviamente Dios te ha dotado de tantas cosas. ¿Por qué? Porque se nota que el Espíritu de Dios está sobre ti. Y el ego, que estaba dormido, escondido en el bagaje de equipaje que tenían en el día de la presentación, comienza a crecer, a crecer, a crecer. Es tan abrumador y tan silencioso. Es como la muerte silenciosa del ser humano por condiciones propias: presión alta,
problemas cardiovasculares que no te dan ningún dolor y de repente un día, ¡pum!, desvanecido y muerto. Así es esto. Es totalmente abrumador. Hay algunas frases detonantes para el ego de Saúl. En el primer libro de Samuel, nuevamente la va a tener en la pantalla. Es que esta historia es tan rica. El libro, casi que el libro entero, habla de Saúl el rey. Es abrumador la historia de él. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 9, 20, le dicen a él: ¿para quién es todo lo que hay de codiciable sino para ti? ¡Pum! Eso es como que le meten un chip en el cerebro y le dicen: tú te lo mereces. Todo lo que veas con tus ojos es para ti. Todo lo que cualquiera puede codiciar, a ti se te va a dar. Esto es lo que le están diciendo. Otra frase detonante para el ego es: ahí tienes lo que estaba reservado para ti, te lo mereces, el pedazo de carne especial. 9:17, haz lo que creas conveniente, que Dios te ayudará porque Dios está contigo. Haz lo que creas conveniente. No dudo que Dios está conmigo, pero eso de que a uno le digan: haz lo que tú creas y querrás hacer, es altamente peligroso. Y se va convirtiendo la espectacular obertura de una persona en una situación dramática si no lo sabe manejar el ego. Haz lo que mejor te parezca. Hermanos, iglesia, nunca cambien su forma de gobierno, pase lo que pase. No permitan que un pastor domine completamente, bien o mal, a la congregación. Que Dios les bendiga siempre con buenos ancianos que pastorean juntamente con nosotros, a quienes nosotros debemos rendir cuentas. Nunca cambien eso, hermanos. A menos que sea la dirección estricta de Dios, pero muy confirmada por Dios a su congregación, no acepten liderazgos familiares y propietarias de las congregaciones. No, porque nos abrumamos. Nos volvemos locos y espíritus escondidos hacen que empecemos a delirar. Porque el ego es así. Entre todos, 10:24, no hay nadie que se te compare. Sos la última Coca-Cola del desierto. O mejor dicho, la última chupada del mango. El mero tronco donde se rasca el tigre. Niños, aprendan por favor, esto no ha muerto. No me pongan en mal. Y en último lugar, Saúl, esto golpea el ego. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto fue detonante para él, no lo pudo soportar porque alguien estaba ocupando el primer lugar y este hombre padecía de filoprimatosis. Esa es una palabra que se usa en una de las epístolas generales para hablar de un personaje que ama siempre estar en el primer lugar de todo. Amor por el primer lugar, filoprimatosis. Puede tener todos los dones que usted quiera, las capacidades que quiera, la antigüedad que le guste. Puede tener todo lo que esa persona se convierta en un Saúl, en uno que sobrepasa a todos y nadie, no por estatura necesariamente, y nadie le puede alcanzar. Esto es un gran peligro y ustedes tienen que estar totalmente atentos a fijarse bien si no es que un ego se está despertando repentinamente y echando a perder un buen plan de Dios y el plan de Dios. Y por eso debemos estar atentos a nuestra propia obertura. ¿Cómo es mi obertura? ¿Cómo se tocaría mi vida, su vida? ¿Cómo sería introducida? ¿Cómo he introducido la vida de Saúl? Puede ser que haya notas de alta autoimagen, de un alto concepto de sí mismo. Puede ser que aparezcan esas notas. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 15. Él está recibiendo una reprensión. El juez de Israel le está regañando por algo malo que hizo y le está diciendo cosas importantes como: Dios ha quitado el reino de tus manos. ¿Sabe cuál es la reacción de este hombre cuyo ego ya pasó de la obertura y está ahora en medio del de la trama de todo esto? Dice el versículo: dicho esto, cuando termina de hablar Samuel, dicho esto, Saúl enseguida se levantó
y se fue de Samuel. La mayoría de versiones dice Samuel se levantó y se fue, pero hay versiones que dicen quien que se levantó y se fue Saúl. Y si fue que Samuel se levantó y se marchó, Saúl no tuvo ninguna reacción. Su ego lo paralizó. No sé qué quiso hacer en aquel momento, pero todo lo que él tenía, buen origen, dones, talento, buen físico, intelecto, convidado entre los grandes, valiente, incapaz de reaccionar a una reprensión. Samuel ha hecho un viaje largo y le dice: esto que has hecho es una locura. Y él no reacciona. En otra ocasión reacciona y le da múltiples excusas, mentiras, exageraciones, cosas que no pasaron para cubrirse un poco. ¿Cómo son nuestras notas de alta autoimagen, de elevada autoimagen? Pero también puede ser que nuestra obertura de notas musicales de baja autoimagen. Como cuando le dice Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Qué le dice esa frase? En lo más profundo del corazón de Saúl, él se veía pequeño. No lo decía, disfrazaba esto, lo disfrazaba tremendamente. Quizá en nuestro corazón aún no vemos cómo se veía él. Pequeños, inmerecedores, incapaces, temerosos, inseguros. No, a mí me gusta la segunda fila, no me gusta estar en primera fila. No mencionen mi nombre. A veces es genuina humildad y a veces es una máscara por encima de la persona que realmente adentro está gritando: insístame, insístame para que pongan mi nombre, pónganle mi nombre aunque sea al parqueo de la iglesia. ¿Cómo suena su obertura? Pero yo sé cómo suena la mía. Este pasaje para mí ha sido demasiado fuerte en muchos sentidos. Los asuntos del ego, ya sea por enaltecimiento o por degradación del mismo, del ego, se muestran ante los demás en prepotencia y abuso de poder. Pero la realidad detrás de la prepotencia y los abusos de poder es que son evidencia de una gran debilidad y de inseguridad. Cuando uno tiene que enfrentar a una persona insegura, pero que tiene una posición de autoridad y de poder, se vuelve muy, pero muy peligroso. Fuerte, potente, desagradable, incapaz de pedir perdón, incapaz de agacharse para servir, incapaz de muchas de estas maneras. Y eso lo hace para preservar. Cuando se siente amenazado, ¡pum!, reacciona con toda la fuerza que le da la autoridad que ostenta por delegación o porque se lo arrogó a sí mismo. Arrogarse es apropiarse de algo para sí mismo. Y cuando una persona a usted le parezca que está rayando en la prepotencia, lo más seguro es que su inseguridad está gritando: no me quiero dar a conocer, no quiero que vean mi debilidad, no quiero que vean mis temores, no quiero que vean que les tengo miedo a todos y juntos peor. Entonces reacciono con fuerza y con poder débil, brotando la autoimagen arruinada. Entonces tenemos que hacer algunos arreglos musicales a nuestra obertura. Tenemos que recomponer la letra para que el trama o la trama o el drama que viene a continuación suene con la música armónica de Dios en nuestro corazón. Y simple y sencillamente hay un pasaje hermoso porque nos ayuda a tener un concepto correcto acerca de nosotros mismos. Es como una armonía, es donde entramos armónicamente con la voluntad y el estilo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios y Dios mismo, se humilló a sí mismo y se hizo hombre, y un hombre pobre, y sufrió una muerte y muerte de cruz, abandonando toda la gloria. No cambia su personalidad, simplemente la hace sonar armoniosamente con el plan perfecto de Dios. Él puede decir: aparte esto de mí, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y por eso Pablo en la carta a los Romanos dice de la siguiente manera: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener.
que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación o cordura, según la medida de fe que Dios le haya dado. Así se armoniza. Y hermanos, la enseñanza esta mañana es así de simple. Por favor, pensemos de nosotros mismos. Bien, usted tiene, yo tengo cosas que Dios me ha dado y a usted le ha dado maravillosas, habilidades tremendas. Usted sabe cómo responder, cómo resolver. Usted sabe cómo reacciona ante ciertas circunstancias. Y usted y yo sabemos que a veces estamos por encima del promedio de todos los demás en algunas áreas. En otras áreas estamos abajo del promedio. Y cuando uno reconoce lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios lo ha preparado en su vida, uno primero debe caer delante de Dios y decir: Señor, soy inmerecedor de tu gracia, de las cosas que has hecho con mi vida, lo que yo era y aún lo que he estado haciendo en algunos momentos de mi vida. Me merecería estar en una condición totalmente separada de ti. Y uno reconoce delante de Dios su verdadera posición, todo lo que soy, todo lo que tengo. Así es, y el canto, ¿no es cierto? Te lo quiero dar a ti porque quiero ser como un perfume a tus pies. Y la primera cosa es poder venir delante de Dios y decirle: yo sé, Señor, sé que tengo algunas habilidades, sé que tengo algunas cosas notables. No todos tienen los mismos dones, me has dado dones, Señor. Dice: Señor, muchísimas gracias, pero todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él en primer lugar. En segundo lugar, piense de sí con cordura. En otras palabras, no se compare. Uno de los errores de Saúl fue estarse comparando con David. A él le dan 10,000, a mí solo me dan 1,000. Mi hija lo ama y ha hecho cosas hasta torcidas con tal de quedarse con él. Y el pueblo lo ama. Si él dice: vamos a conquistar algo, van a conquistar algo con él y ganan. Yo tengo años de no salir a una batalla y no me reconocen. Ahí no pusieron mi nombre al pie de esa cosa que presentaron a la iglesia. En ningún lado dice nada de mi nombre. Y cuando estos pensamientos comparativos aparecen, lo mejor es pensar con cordura. Pedro Infante, ¿cómo paso de la Biblia? Pedro Infante no lo puedo entender, ¿no? Pero él decía: yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Es algo ególatra ese pensamiento, como la canción más ególatra de toda la historia de la humanidad que yo he conocido: A mi manera, My Way. Canción de Paul Anka, comprada a un francés y vendida a un intérprete norteamericano, ¿verdad? A Frank Sinatra, y hecha un éxito. Es la canción más ególatra que usted pueda imaginar. Léala, óigala, transcríbala, léala en inglés principalmente, y ojalá la pudiéramos leer en francés, que es su letra original. Ególatra totalmente. ¿Y sabe qué pasa? Es una permanente comparación de mi vida con toda la de los demás mortales. Cuando empezamos a comparar, y dice Pablo: piense acerca de sí mismo. Sí mismo, yo mismo. Y dígase a sí mismo: mí mismo, esto es lo que verdaderamente soy. Y piénselo bien. Dele gracias a Dios, démosle gracias a Dios por todo lo bueno, y rechacemos aquel pensamiento que nos compara: y no soy como fulano. Como dijo Jesucristo, oyendo aquel hombre religioso y aquel hombre pecador, uno al lado del otro, el religioso diciendo: gracias, Señor, porque no soy ni ladrón, ni asesino, ni adúltero, ni como este publicano miserable que está a la par mía. Y el otro solo repetía, dándose golpes en el pecho: ten misericordia de mí, Padre, porque soy pecador. Y dice el Señor: ¿quién estará más cerca? ¿A quién voy a ver yo como cercano al reino de los cielos? A este no, al que se compara, no. Piense de sí mismo. Y luego Pablo dice: conforme al concepto que debe tener, no más alto, no más bajo, y usa la palabra con moderación. Si alguna vez a usted le hicieron creer que usted era nada, que era una cucaracha, un gusano de la vida, una serpiente ponzoñosa, una rata de... No, eso es... Me fui, hermano, disculpe.
No es cierto. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesucristo fue pagado por usted. Usted ha sido comprado por un precio valioso. Usted tiene un gran valor para el Dios Altísimo, tanto que mandó a su Hijo a Jesucristo para morir por usted y por mí, y me compró por precio, de tal manera que no soy mío. Antes yo era esclavo del pecado y soy esclavo de mi Señor. Por lo tanto, yo no soy la persona que me hicieron crecer con un montón de traumas, con abusos en mi vida, con violación, con maltrato, con lo que usted quiera pensar. No somos eso. Somos lo que Dios y su Espíritu Santo hizo después de nuestro nacimiento, y fui comprado por sangre. Esa es la persona que soy. No me debo a mí mismo, me debo a la gracia de Dios, no por mí mismo, sino por la bendita gracia de Dios sobre mí. Cuando vienen esos pensamientos, entonces se va balanceando con moderación. El final, terminemos esto rápidamente, es una dramática aria. Cuando usted vea en ópera, aria, no aria, aria. ¿Pueden corregir la presentación en este momento? ¿Sí pueden? ¿No pueden? Sí, ¿verdad? Aria, no arria, aria. Una aria es un canto normalmente triste, muy dramático. Es entonada por mujeres sopranos o por tenores de alta calidad. Y cuando lo interpretan, si usted puede ver una ópera, va a ver que los cantantes se visten con la ropa adecuada y personalizan al personaje que están interpretando en la aria. Y la aria normalmente va entre la mitad de la obra y el final. Y casi siempre hay música de oboe, hay música de chelos y contrabajos, porque es triste. Porque es triste, es doloroso. La dramática aria de Saúl abusó del poder que tenía con una gran autosuficiencia. Perdóneme por el tiempo no leer todo el pasaje, pero primer libro de Samuel, no primera, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5 en adelante. El pueblo está asustado, los están derrotando. Saúl manda llamar a Samuel para que venga y presente un sacrificio, un holocausto delante de Dios. Samuel se tarda en llegar. Entonces Saúl, desesperadamente, porque el pueblo ya no quiere luchar, ha perdido, ha tenido bajas, y los filisteos vienen contra él. En aquel momento viene ese ejército grande contra él, y no llega este Samuel, y dice: tráiganme fuego, tráiganme madera, tráiganme piedras y tráiganme un cordero. Y él presenta el sacrificio delante de Dios. Él lo hace porque se consideró autosuficiente, porque dijo: soy el rey y mi obertura de la vida es tan maravillosa, y Dios me ungió, yo puedo hacer lo que me venga en gana. Y si yo tengo que presentar un sacrificio porque el irresponsable de Samuel no termina de llegar, yo lo voy a presentar. Y lo hace, hermanos, y lo hace en una expresión de su ego, con abuso de poder, porque se considera autosuficiente. Dios, no te necesito. Esta parte de la vida la resuelvo yo solo, no quiero que te metas. Y es que el poder es un lujo muy peligroso, hermanos. Si usted está en una posición de gobierno o empresarial o ministerial, o la posición en la que quiera que estemos, démonos cuenta que recibimos autoridad y eventualmente recibimos poder también. Y cuando no estamos bien balanceados y tenemos un ego que es una área triste de la vida, es muy fácil que reaccionemos de esa manera. Y por eso las palabras de Samuel: has hecho una gran locura, Saúl, y Dios se ha buscado a otro conforme a su corazón para sustituirte. Y no le importa, se excusa: no venías, ¿y qué querés? ¿Que todo el pueblo se me vaya? Jamás. Una actitud de quebrantamiento, arrepentimiento. Se ve como que no le gusta lo que ha pasado, pero no se quebranta. Es una actitud irreverente que menospreció el sacerdocio establecido por Dios.
¿Y qué corona tiene ese líder? ¿Y qué corona tiene ese pastor? ¿Y qué corona tiene fulano de tal y mi jefe? ¿Esto lo puedo resolver yo? El ego es la típica actitud de actuar en base a lo que creemos que somos y al poder que creemos que tenemos de nosotros mismos. Es la típica actitud. Y no toleramos. Si alguien viene y nos dice algo, vamos a decir, no me entienden, soy un adelantado para esta sociedad, soy demasiado. Me juzgan cuando lo que estoy buscando es el bien de los demás, pero en el interior hay el bien de mí mismo. No podía tolerar perder una batalla, era demasiado ganador, demasiado ganador. La segunda cosa de esa dramática área es la rebelión y ostentación, obstinación. No por autosuficiencia, sino por autosatisfacción. Nuevamente la historia. Le dice el Señor, ve a pelear contra ese rey y cuando lo captures lo matás. Y matás a todos los hombres de ese ejército. Son perversos, adoradores de Satanás y lo que usted quiera. A veces incomprensible, pero esa es la realidad de la guerra. Lo matás y matás a todo lo que haya de por medio. Cuando llega Samuel para ver los resultados, se encuentra con que el rey está vivo, el rey enemigo está vivo, y se oye el balido de ovejas. Y los hombres, a saber en qué actitud después de aquello, dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No te dije yo por palabra de Jehová que hicieras de esta manera. ¿Por qué le has preservado la vida a este hombre perverso y te has apoderado del botín que no te pertenece y que te dije que no tocaras absolutamente? No, es que no, consideré que había que darle parte del botín a los hombres para que no se fueran y el rey no, si quieres lo mato. No lo vas a matar vos, yo lo voy a matar, dice el profeta, y ¡pum! Agarra al rey y lo mata. Es sangriento, es lo que usted quiera, pero esto es lo que sucede en el pasaje. Porque Saúl, teniéndolo todo, quería más, que es una característica del egocentrismo. Siempre quiero más. Ya llegué aquí, pero quiero aquí. Yo era acomodador de bancas, me hicieron supervisor de acomodadores de bancas, después me hicieron líder del ministerio de acomodación de personas en las bancas, después me nombraron coordinador general de todos los demás, después me nombraron tal, después me nombraron diácono, después fui anciano, después fui pastor y ya me nombraron apóstol. Y quiero ser apóstol. Si quiere ser apóstol, prepárese para que lo crucifiquen al revés, para que lo atraviesen con flechas o para que lo quemen vivo, para que lo aserren, le pasen por sierra. Prepárese así como apóstol, porque esa era la vida de los apóstoles y no jet privados y camionetonas de último modelo, como están de moda los apóstoles de hoy. No le andaban besando el anillo a ninguno de ellos. Las llamas abrazaban sus pies y sus manos y sus cuerpos. Pero quiero más, quiero más, quiero más. Hasta el poder total, hasta la victoria total. Y el ego creciendo. Buscó satisfacer sus deseos, se enalteció a sí mismo, se mandó a hacer un monumento en el monte Carmel. Se mandó a hacer un monumento, hermanos. ¡Qué locura! Pongámosle el nombre de fulano. Locura, hermanos, locura. Obligaba a la gente a pasar por el monumento reconociéndolo en el monte Carmel. Mintió culpando a otros. Los hombres me obligaron a tomar del botín que no era mío. Y se aferró tremendamente a su estatus. Yo soy el rey y la palabra del rey es casi palabra de Dios, sino que palabra de Dios. Si alguien hiciera un movimiento a partir de este momento, el que lo haga lo voy a matar, no me importa si es mi hijo o no es mi hijo. Y resulta que el hijo de él, Jonatán, es el que hace un movimiento militar en aquel momento a favor del rey. Dice, mira, ¿quién lo hizo? Dice el Señor aquí por sorteo, fue tu hijo, ¿lo vas a matar? Dice, lo voy a matar. No me importa que sea mi hijo. Contaban una historia falsa de Maximiliano Hernández Martínez, que había fusilado a su propio hijo por un golpe de estado. Mentiras. Chucho no come chucho. Y si comen, no come mucho. Pero este sí.
Pero el pueblo dice claramente se lo impidió. A partir de ese momento pierde el control. Ha tratado de matar a David por años, 30 años persiguiendo a David. Y David lo ha tenido en sus manos y le ha perdonado la vida. Y él le miente, le dice: ay, hijo mío, perdóname que estoy loco. Vete en paz, no te voy a volver a perseguir. 2 semanas después lo andaba persiguiendo por otra cueva. Esto es Saúl, esto es el ego llevado aquí cuando Dios podía haberlo usado poderosamente para ser un maravilloso rey de Israel, pero no pudo con el ego, no pudo. Se aferró a su estatus. Es un grave caso de egocentrismo. Rápidamente, hermanos, terminamos. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, dice Proverbios. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu recibirá honra. Y yo digo, ¿qué tan dramática está siendo nuestra área del final de nuestra vida? Porque usted no piense que yo estoy cerca del final de mi vida. Pues estoy más cerca que del nacimiento, pero digo más cerca de la muerte que del nacimiento a este momento. Pero usted no sabe cuándo va a partir. Hoy podría ser el final de la vida de cualquiera. Y lo mejor es revisar qué tan dramática y dolorosa está siendo esta etapa de nuestra vida. Hijos, no sean soberbios con sus padres. Padres, no abusen de sus hijos. Jefes, no maltraten a los suyos solo porque tienen el poder. No busquen beneficios personales. Empleados, sirvan a Dios para el ojo sirvan a sus jefes como lo harían para Dios y no para el ojo humano. Esa es la lección. ¿Qué tan dramática está siendo nuestra trama por causa del orgullo y la soberbia? Y el final, ya lo leímos al principio, aunque hay una lámina para esto, hay una lámina para este tema. Dale a la siguiente. Una más. Murieron sus hijos. Murió mucho pueblo. Los filisteos se tomaron la nación por años hasta que David los echó, y tomó años. Se robaron el arca, pasaron muchas cosas horribles. Así es de trágico el final, porque ni soñemos que cuando el ego nos domina y la soberbia nos caracteriza, ni soñemos que las cosas van a terminar bien, ya sea nosotros mismos, nuestros hijos o nuestros actos van a tener las consecuencias directas de esto. Afectan a muchos. Bloquea el arrepentimiento. Mire cómo es la soberbia. Saúl, mataron a tus hijos. Y el hombre debe haberse desplomado en ese momento de ira, de cólera, de dolor, de tristeza, lo que usted quiera. Y sigue la batalla y lo hieren a él. Y le pide a su criado: mátame, porque antes muerto que arrepentido. Antes muerto que humillado y quebrantado. Antes muerto que reconocer que la mano de Dios me abandonó. Antes muerto que oír los cantos de derrota en medio de las naciones, porque se hacían cantos por la derrota también. Antes muerto, me quito la vida. Me quito la vida. Mátame vos. No lo puedo matar, Señor. Pues me mato yo. ¡Pum! Es una área triste, la orquesta está sonando con un gran dolor y pesar, pero el hombre, en lugar de decir y caer de rodillas, herido de muerte, decir: Señor, perdóname, he sido soberbio, altamente orgulloso y no he sido humilde, he sido prepotente, he sido esto y lo otro. Perdóname en mi último momento y que se haga conmigo como tú quieras, Señor. No, antes que eso me muero. Y termino humillado con la cabeza de él puesta en el altar del dios Dagón, una personificación de Satanás en la cultura de la época. Así termina el hombre maravilloso de la gran obertura, de una familia linda, de una estatura impresionante, de unas
poderes y unas capacidades espirituales dadas por Dios. Termina con su cabeza colgada delante de una imagen de un ídolo. Así de triste termina, porque la soberbia bloquea el arrepentimiento. La tragedia del egocentrismo se corrige con la dureza del quebrantamiento. Cuando uno dice, Señor, quiero ser humilde, preparémonos, porque es posible que el Señor tenga que romper el quebrantamiento. Y he aprendido esto, que mientras no hay quebrantamiento, humillación del corazón, no hay cambio. No hay cambio. La humildad requiere de quebrantamiento. Primera de Pedro, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, como vestíos y volveros a vestir de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y bendito sea Dios que da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, no a ustedes mismos, cuando fuere tiempo, porque a lo mejor no es el tiempo de su exaltación, pero habrá, hermanos, habrá un momento que van a reconocer sus trabajos, sus esfuerzos, o si no, espérese a llegar a la presencia del Señor Jesucristo y que usted pueda escuchar de la boca de Él, que es lo que más importa al fin y al cabo, escuchar, bienvenido a casa, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que más debemos anhelar en toda la vida. Lo demás se queda en este planeta, no nos lo llevamos, se queda acá, pero oír de mi Señor, bienvenido a casa, buen siervo y fiel, es una maravilla, hermanos, es una maravilla que anhelo poder llegar así a la presencia de mi Señor, y por eso morir no me asusta. Casi diría que hemos llegado a alegrarnos por esa posibilidad cercana. Porque voy a ver a mi Señor cara a cara y van a ser pesadas todas las cosas de este poco de Saúl quizá que tiene que quebrantarse y humillarse. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Humíllense delante del Señor y Él los pondrá en alto. Así es una ópera. Así suena. Así son de tristes y dramáticas y dolorosas. Y cuesta mucho hablar este tema. 2 veces en mi vida lo he tratado. Hace 25 años y ahora. Y son momentos muy diferentes de mi vida. Y me doy cuenta que el pigmento saulístico, ahí está, ahí aparece, asoma la cabeza eventualmente. Padre Santo, que tu espíritu provoque el quebrantamiento que debe provocar en cada uno de nosotros, Señor. Nos has bendecido, nos has hecho gente de respeto, inteligentes, brillantes, esforzados, valientes. Nos has dado dones, has pulido nuestras habilidades naturales, nos has hecho competentes y en todo tú has participado, Señor. En el nombre de Jesús te pido por mí y por nuestra iglesia, Señor, para que tú impidas el enaltecimiento del ego de cualquier persona. Que con humildad aprendamos a ver a los demás, no con juicio o prejuicio. Que no señalemos las faltas y pecados de los otros, olvidando las personales, o quizá que no hemos caminado esos territorios todavía en la vida. Dale a nuestros hijos el corazón humilde y sencillo para obedecer y sujetarse a sus padres en amor. A los padres, ayúdanos a tratarlos con consideración, con respeto, con fidelidad, con rectitud, pero con amor. Así a nuestros empleados, así a nuestros empleadores, así a nuestros similares, a nuestros pares, a los que están conocidos o no conocidos alrededor nuestro. Señor, no permitas que el ego nos lleve a una situación de esta naturaleza.
que se vuelva una zarzuela en nuestra vida de alegría, de gozo, porque Señor, quebraste el peor enemigo que tenemos nosotros, que somos nosotros mismos, Señor. Ayúdanos. La única manera de poder romper con el dominio personal sobre todas las cosas es entregar mi corazón, mi ego, mi yo, mi dominio a la persona de Jesucristo. El evangelio consiste precisamente en eso, en que Jesucristo toma el hombre viejo, la mujer vieja que hay en nosotros y lo transforma en una persona conforme a su naturaleza, imagen y semejanza. Y además nos da el perdón de pecados y la vida eterna. Esta mañana, si alguien no ha venido todavía a los pies de Jesús para ser quebrantado y recibirle como su Señor y dejar que se siente en el trono de su corazón, yo le invito, si está allí en línea siguiéndonos, quebrántese y dígale a Jesús que Él sea el Señor de su vida. Si está esta mañana acá en esta sala, levante su mano. Yo quiero orar con usted. Si le está diciendo a Jesús, hoy me entrego a ti, nunca antes había hecho esto, ahora lo entiendo lo que significa ser un discípulo de Jesús. Hay alguien esta mañana que dice: me entrego a Cristo para que me transforme, me salve, me limpie, me dé vida eterna y una vida que valga la pena para los demás que sea vivida. Hay alguien esta mañana. Pues Padre Santo, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos con nuestros asuntos del alma, Señor. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.